Hemos visto hasta aquí que en nuestro entendimiento eclesiológico, la iglesia lleva a cabo lo que Cristo ha ordenado a través de una visión congregacional. Cuando hablo de la congregación, lo que no debo entender es como si solo me refiriera a los miembros. No. Congregación incluye a los miembros y a los pastores. Los miembros en sus libertades, los pastores en su autoridad. Hemos visto ya las libertades de los miembros y voy a repasarlas muy brevemente, solo a repetirlas y a recordarles dos puntos. Y hoy vamos a comenzar a mirar la autoridad de los pastores. Esto es mucho más corto porque son cosas que son precisas. Vamos a ver el argumento bíblico y algunas aplicaciones, pero es mucho más preciso. Y lo que haremos después de esto es que vamos a mirar las cosas que una iglesia tiene que hacer y vamos a ver cómo interactúa la congregación. ¿Qué cosas hacen los miembros y qué cosas hacen los pastores? ¿Qué son las libertades que se aplican en este caso y cuál es la autoridad que se aplica en este caso? Y cuando los dos interactúan, entonces la congregación está usando las llaves que Dios le dio. Esa es la tesis de nuestra eclesiología. ¿Ok? Muy bien. 7 cosas. En primer lugar, hemos visto que ellos, los miembros, tienen la libertad de comprobar las cualificaciones bíblicas de un hombre que está siendo puesto o llamado al ministerio. La iglesia tiene que mirar. Esto nos recuerda conocimiento, pero también un buen proceso donde la iglesia pueda participar haciendo esto que Dios le ha puesto como libertad. En segundo lugar, también tienen la libertad de poder participar en el envío de hombres al ministerio. Eso es parte de lo que una iglesia tiene como derecho, como libertad, el poder participar en el envío de hombres al ministerio. En tercer lugar, hemos visto que la iglesia tiene la libertad de poder presentar objeciones legítimas cuando hay alguien que quiere ser sumado a la comunión, a la membresía, pero que no vive como un cristiano o no está actuando como un cristiano. La iglesia tiene esa libertad. No se pueden meter personas inconversas que no sean reconocidas por la iglesia. Por eso nos recuerda la responsabilidad que tienen ustedes como miembros de participar en conocer, compartir, interactuar con aquellos que quieran ser parte de la iglesia. Que lejísimos esté de ustedes el pecar. Que cuando diga el pastor José Luis, hermanos, vamos a orar estas 2 semanas por este hermano y vamos a ver si podemos recibir una membresía, si alguien tiene objeciones que pueda decirlo y que en el día de recibirlo, tú digas, yo no estoy de acuerdo porque yo no lo conozco. Eso sería un pecado gravísimo y un atropello a la libertad que Dios te dio. Y estás usando eso como un pecado. Si esa es tu libertad, esa también es tu responsabilidad. Así que decir que no, aunque tienes derecho a hacerlo, podría ser muy pecaminoso si lo haces no habiendo hecho lo que tenías que hacer. En cuarto lugar, no solamente el presentar objeciones, sino también el participar cuando se llega al tercer paso de disciplina. La iglesia tiene el derecho de saber qué es lo que sucedió en el sentido del proceso, poder mirar cuando hay alguien que no se arrepiente para poder llamarlo al arrepentimiento. Y cuando eso no pasa, poder dar testimonio de que hay un hombre no arrepentido y entonces los pastores ahora pueden golpear, por decir así, el mazo de la autoridad que Dios les dio y declarar gentil y publicano. ¿Ok? En quinto lugar, la iglesia tiene la libertad de poder participar, los miembros tienen la libertad de poder participar en esto de un sínodo, que es la idea de poder interactuar con otros y con otras iglesias, pero desde una perspectiva apropiada. Recuerden lo que les dije ayer sobre cómo a veces iban los esposos a esas charlas matrimoniales cuando la esposa los estaba traicionando su confianza por el hecho de no haber hablado en privado, sino que quieren decirlo delante de otros. No cometas ese pecado. Trata los temas de tu iglesia bíblicamente. Si hay algo que no te gustó, si hay algo que te llamó la atención, no te lo guardes. Peor, no lo compartas con otros, porque entonces se convierte como una gangrena que en vez de ayudar, destruye. A mí no me parece tal cosa, es que yo no creo que se debería. Si no te parece, tienes derecho de que no te parezca. Háblalo con quien tienes que hablar. No causes con eso
un dolor que es contrario a lo que la gloria de Dios hace a través del Espíritu. Al traer hombres y mujeres diferentes, no luches contra esa mano que los está trayendo para separarlos. No hagas eso. Trata las cosas bíblicamente. Tienes derecho a no pensar igual. Tienes derecho a tener ideas propias. Nadie puede enseñorearse de tu conciencia porque el único Señor de la conciencia es el Señor Jesucristo. Pero no tienes derecho a murmurar, no tienes derecho a dividir, no tienes derecho a hacer daño. Tienes derecho a amar, a perdonar, confrontar cuando sea necesario. Pero aprendamos a resolver bien estas cosas para que pueda haber paz entre nosotros. Y si yo hice algo indebido delante de alguno de ustedes, si la hermana Fiorella me vio hacer algo indebido, me quedo tranquilo porque sé que si es algo malo, ella me lo va a decir. Pero si mi hermana querida va directamente donde el pastor, yo entonces sé que eso no fue una muestra de amor. Y si yo quiero seguir en mi pecado erróneamente, porque no tengo derecho a hacer eso, pero si lo hago, voy a tener una excusa detrás de quién pararme y decir, es por tú no me amaste, tú no hiciste, yo por eso hago esto. Aquí en esta iglesia son unos chismosos, aquí los que no saben amarse entre hermanos. Todo eso es algo que se tiene que evitar cuando lo tratamos bíblicamente. Si alguien peca, trátalo con él. Resolvamos las cosas bíblicamente. Y si algo no está bien con tu iglesia, háblalo con tu pastor. Háblalo en el orden bíblico. Y si sientes que eso no resuelve, por amor a tu pastor, dile, pastor, ¿qué tal si pedimos consejo a otros pastores que nos ayuden y vengan y se sienten en medio de nosotros? O antes de eso, llamemos a hermanos que puedan sentarse en medio de nosotros y juzgar si yo estoy diciendo algo malo. Cuando uno está dispuesto a someter lo que está diciendo a eso, es porque realmente está dispuesto a buscar la verdad y hacer las cosas bien. Si tú no quieres hablar es porque tú quieres tu verdad, no la verdad. Y hay que aprender a hablar, hay que aprender a tener toda esa apertura, toda esa disposición, porque eso es lo que ayuda a que una iglesia pueda vivir bien. En sexto lugar, la sexta libertad tiene que ver con el hecho de que la iglesia no puede expulsar a los pastores porque no tiene la autoridad para golpear el mazo, pero sí puede dejar de reconocerlos como sus pastores. Ya habíamos dicho que este es un principio que permite el que una iglesia no sea secuestrada. Pero en séptimo lugar, la iglesia tiene el derecho legítimo de tener comunión con otras iglesias a través de sus pastores, a través de asociaciones formales o informales, pero es un precioso privilegio. ¿Ok? Esas son las 7 libertades. Dejémoslas por un lado y ahora metámonos en las primeras lugares o las primeras cosas en donde un pastor tiene autoridad. Quiero decirte algo de manera preliminar o introductoria con respecto a este tema. Los pastores recibieron autoridad para por lo menos 4 cosas bien importantes, aunque vamos a ver 11 en total entre hoy y la próxima clase, pero en estas 11 cosas hay 4 que son bien importantes. La primera tiene que ver con, y esto es solo introducción, ¿verdad? Ya vamos a ver detalladamente, pero la primera tiene que ver con el hecho de la palabra y la autoridad ministerial que el pastor tiene. La iglesia puede legítimamente comprobar si se está enseñando la palabra, pero la iglesia no puede imponerle al pastor ni se debe votar para escoger qué es lo que el pastor va a enseñar, porque esa es su autoridad. Esa es la autoridad que Dios le dio como pastor. También está por el otro lado, en otro campo de acción, la iglesia, o mejor dicho, el pastor, recibió la autoridad para poner orden, para convocar, para despedir a la congregación. Y eso es una parte importante que vamos a mirar constantemente. La autoridad del pastor, si él va a gobernar, entonces tiene que tener cosas que hacen los gobernadores. ¿Y qué hacen los gobernadores? Los gobernadores pueden convocar a la congregación, despedir a la congregación, en el sentido de se acabó la reunión, ¿verdad? Poner orden en esa reunión o el hecho de preparar los asuntos que se van a tratar en esa reunión. Eso es parte de su autoridad pastoral, de su autoridad como gobernador. Él también recibió autoridad en esos detalles que vamos a mirar. En tercer lugar, otro campo de acción es la parte de la examinación. Un pastor es el que dirige los procesos de aceptar un miembro o aceptar también a un pastor o un diácono.
Él lo dirige porque Él hace la función de alguien que examina. Él es el sobrevedor de esos procesos. Y aunque la iglesia se le tiene que preguntar si ese hombre cumple con las cualificaciones bíblicas, no es la iglesia la que tiene la dirección de ese proceso, sino el pastor. Los pastores tienen esa autoridad porque ellos gobiernan. Y en cuarto lugar, la idea también de poder golpear el mazo, como hemos hablado en estos días, de poder ejercer o determinar con una autoridad el hecho de que este hombre es gentil y publicano o este es un creyente verdadero. Los pastores recibieron esa autoridad. Y otra vez, la iglesia ciertamente participa, comprueba que el proceso de autoridad para poder decir gentil y publicano solo está en la mano de los pastores. ¿Ok? Así que habiendo dicho esto y habiendo considerado estos 4 círculos en donde están todas estas 11 autoridades o formas en las que el pastor ejerce esa autoridad, yo quiero entonces comenzar en esta noche solamente mirando una o dos para que no sea cansado para nosotros, sino que realmente podamos disfrutar de aprender estas cosas. En primer lugar, la primera cosa, y esto es con respecto al primer círculo que yo les decía, es que el pastor o los pastores recibieron la autoridad para predicar la palabra, la autoridad de predicar la palabra. Y con esto tenemos que hablar de la parte del ministerio en la iglesia. Los pastores recibieron autoridad para el ministerio en la iglesia y eso está siempre relacionado con la palabra. Quiero que vean conmigo rápidamente en la palabra del Señor lo que dice Tito capítulo 2, versículo 15. Tito 2:15. Quiero que puedan mirar conmigo en la escritura lo que dice este precioso texto que nos muestra una realidad importante. Tito 2, el último versículo del capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando uno mira este texto en su contexto, en el capítulo 2 encontramos puras cosas de orden y de las cosas que él tenía que enseñar. Eran conforme a la sana doctrina, pero luego dice que los ancianos sean de esta manera, que las ancianas sean de esta manera, que los jóvenes sean así, que las jóvenes sean así, y luego habla de cómo deben ser los amos, los siervos, y comienza a poner orden. Así tienes que enseñar, así tienes que enseñar, y luego le dice que nadie te desprecie, sino que esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. La expresión con toda autoridad que aparece ahí es nuestra expresión clave. Toda autoridad implica que no es simplemente alguien que lo hace por voluntad propia o en su nombre, sino que ha recibido la autoridad de parte de Dios para hacerlo. Los pastores recibieron autoridad de parte de Dios para predicar la palabra, para exhortar, reprender, enseñar, hablar la palabra. Ahora, esto va conectado con una realidad. Dado que la palabra es el centro del ministerio en la vida de un pastor y en la vida de la iglesia, y los pastores recibieron autoridad sobre eso, las cosas que se derivan de eso también son parte de la autoridad pastoral. Y me refiero específicamente al hecho de los sacramentos o las ordenanzas. El bautizar y el celebrar la cena es parte de las cosas que un pastor tiene como su autoridad. Un pastor recibió la autoridad de parte de Dios de oficiar importante sobre esto, en donde nosotros vemos, por ejemplo, el hecho de que Cristo mismo habla a través de la palabra predicada, o el hecho de que cuando se predica ellos pueden escuchar la voz de Cristo y ser llamados de la muerte a la vida, porque son comisionados para hacerlo. ¿Te acuerdas Romanos 10? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? La idea de la predicación y de lo que se hace tiene una conexión preciosa en lo que Cristo ha mandado a la iglesia hacer.
para ser salvos tienen que escuchar a Cristo. Pero ¿cómo van a escuchar a Cristo si no han escuchado la palabra? Pero ¿cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Entonces, para que se cumpla el ministerio, hay una cadena de autoridad designada y puesta sobre esos hombres enviados para que prediquen con toda autoridad. Mis hermanos amados, este principio nos lleva a algunas aplicaciones prácticas importantes. La primera es que en una iglesia local son los pastores los que deben oficiar las ordenanzas. Los pastores son los que deben bautizar, los pastores son los que deben celebrar la cena del Señor. Esa es su autoridad. Ahora, también nosotros creemos que en una iglesia bíblica como la nuestra, no solo los pastores enseñan, o aunque ese es el ministerio de ellos pueden compartir ese privilegio con hombres dotados, reconocidos por la iglesia como hombres con las capacidades para predicar. Eso es lo que enseña nuestra confesión de fe en el capítulo 26 también. Hombres dotados, hombres que enseñen la palabra con autoridad que se deriva de la examinación de los pastores, pero también del tema de la recomendación y el reconocimiento de la iglesia. Así que esa parte es importante. Hombres dotados es parte de lo que el Señor también demanda. Ahora, eso es la primera cosa que los pastores tienen como autoridad. Los pastores son los que recibieron autoridad en predicar la palabra y usar la palabra para ejecutar el ministerio en la iglesia. En segundo lugar, rápidamente, ya casi terminando, mis hermanos, gracias por su paciencia. En segundo lugar, nosotros encontramos también que los pastores recibieron la autoridad para convocar a la iglesia. Convocar a la iglesia. Ese es el segundo lugar de autoridad. Quiero que pienses conmigo en Hechos capítulo 6, versículo 2. ¿Te acuerdas cuando surgió el problema? ¿Cómo fue que se resolvió? El problema era que las viudas de unos estaban siendo desatendidas y entonces surgió un problema en la iglesia. Entonces dice el versículo 2 de Hechos 6, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12. Eso implica la autoridad que tiene a quien Dios le ha dado autoridad para gobernar en la iglesia. En este caso eran los apóstoles, pero la autoridad es el quien recibió la autoridad, es quien convoca a la iglesia para poder llevar a cabo lo que el Señor ha mandado. Los pastores convocan para que el pueblo de Dios pueda reunirse. Esto implica, mis hermanos amados, el hecho de convocarlos solemnemente para el culto público. Esto también significa el poder para convocar cuando se esté proclamando un ayuno o un tiempo de oración. Esto también incluye la idea de convocarlos cuando hay una reunión de miembros oficial. Es el pastor quien cumple con la responsabilidad de convocar al pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el pastor es quien gobierna. Los pastores gobiernan. Por eso el que gobierna recibe la autoridad que necesita para gobernar. Como los pastores recibieron la autoridad para gobernar, ellos reciben las cosas que implican el poder gobernar. Y entre ellos, en primer lugar, el convocar a la iglesia. Ahora, en tercer lugar, también es un acto de esta autoridad que los pastores recibieron el poder examinar, ya sea a los oficiales o a los miembros antes de ser recibidos por la iglesia. No es solamente convocar, no solamente la palabra y el ministerio, sino también examinar. Y quiero otra vez que recuerdes lo precioso de este proceso. Cuando nosotros hablamos de examinar, nosotros estamos hablando de que la iglesia tiene una participación real, por ejemplo, en el poder recibir creyentes en la membresía. Los pastores siempre gobiernan y lideran ese proceso. Y ellos traen delante de la iglesia candidatos y personas que ellos han examinado previamente. Porque esa examinación
es parte de su autoridad, como también con los candidatos. Nosotros vamos a hablar en los próximos días de las formas bíblicas en las que creemos que uno puede escoger a los próximos pastores y diáconos de esta iglesia bíblica Gracia Eterna. Y les voy a mostrar un modelo, otra vez, no es el único, pero creo que es bíblico y se acomoda con este principio también. A la iglesia se le pregunta en una consulta nominativa. Después de que la iglesia responde en esta pregunta que es privada a través de algo que tienen que escribir, el pastor examina lo que la iglesia está diciendo para poder examinar aquellos que la iglesia está proponiendo. Si lo que la iglesia está proponiendo es algo que quizá hay razones bíblicas para objetar en contra de eso, entonces el pastor puede presentar una objeción legítima porque él tiene la autoridad y darle razones a la iglesia y convencer a la iglesia por razones bíblicas. Pero también el pastor puede decir, lo que la iglesia está viendo es lo mismo que yo estoy viendo. Podemos proponer a este hombre como candidato al ministerio pastoral. Pero no es quien saca mayor puntaje, no es a quien le cae mejor la gente, porque si no caeríamos en una especie de campaña política donde lo importante es que te vean, invita gente a la casa, tienes... Eso no debería ser la forma en la que lo hacemos en la iglesia de Cristo. Debería ser por el reconocimiento de una iglesia que ve esos dones, esas capacidades en hombres que no se autopromocionan, sino que la iglesia los reconoce. Hermanos, los pastores son aquellos que tienen que examinar a todos los candidatos antes de ser presentados como candidatos a la iglesia local. Eso es parte de su autoridad. Hay un texto muy interesante que usa aquí John Cotton, que es Apocalipsis 2:2. Y esto es bien interesante. Apocalipsis 2:2. Dice la palabra, y aquí Cotton hace una interpretación interesante. Él entiende que el ángel de la iglesia, como muchos otros han entendido, se refiere al pastor de la iglesia, aquel que está llevando el ministerio de la iglesia. Y entonces en el versículo 2 le está hablando al pastor de la iglesia de Éfeso o al ángel de la iglesia de Éfeso. Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cotton argumenta que este hombre, este ángel de la iglesia, este pastor con autoridad en esa iglesia, había probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los examinó, los probó. Entonces su argumento es, si se tiene que probar a los apóstoles, entonces también a los pastores y a los miembros. Y por lo tanto, un pastor tiene autoridad para poder hacerlo. Ahora, alguien podría decir, pastor, pero este es un texto un poquito oscuro para poder levantar un principio como este. Bueno, déjame darte uno más claro. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Te acuerdas de ese pasaje? En esa exhortación a Timoteo, se le está mostrando a Timoteo la responsabilidad que él tiene al imponer las manos. Eso implica examinar, comprobar, estar seguro que ese hombre puede ser puesto en el ministerio y por eso tú estás poniendo las manos sobre él. Eso es examinar. Y esa es la autoridad que los pastores tenemos. Ahora, esto está conectado con el cuarto principio, que es el último que vamos a mirar el día de hoy, y eso es que tienen también los pastores la autoridad para ordenar a los oficiales de la iglesia. Ordenar a los oficiales de la iglesia. Los pastores son los que imponen las manos. Y esto nosotros lo vemos en la palabra de Dios en Hechos 6:6. Vemos que cuando se llamaron a estos hombres, vinieron y los apóstoles impusieron sus manos sobre ellos y entonces los enviaron al ministerio. Pero en primera de Timoteo 4:14 también nos dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio aquí no tiene la idea de presbiteriano,
sino de el cuerpo de ancianos de la iglesia local. Esos son los presbíteros, los ancianos de una iglesia. No descuides ese don que vino a ti por la imposición de manos de los ancianos. Los ancianos imponen manos y esas manos implican aceptación, bendición de lo que se ha hecho en ese proceso. Ahora, déjame darte aquí algunos principios prácticos finales con respecto a este tema de la examinación y la ordenación que es parte de la autoridad de los pastores. Los pastores tienen la responsabilidad de liderar y gobernar los procesos que se están llevando a cabo en la iglesia. Los pastores necesariamente requieren la colaboración, la comprobación que los miembros hacen. Un pastor no puede imponer las manos sobre un hombre que no es reconocido por la iglesia. Pero un hombre no puede ser pastor de una iglesia si no es impuesta las manos de los pastores. Porque eso es parte de la libertad y la autoridad que hay en un lado y en el otro. Así que el poner manos implica aprobación. Pero quiero hacer aquí un comentario importantísimo. Hermanos, pero nosotros no creemos que la imposición de manos es lo que transmite algún tipo de poder o de linaje a aquel hombre que está siendo ordenado. Claro que simbólicamente implica el poder clamar al Señor para que le dé la autoridad, el poder que él necesita para hacer ese trabajo. Pero no es por un tema de sucesión. Pónganse a pensar en esto. Hay personas que piensan algo así. A ver, yo voy a ver quién ordenó a José Luis para ver entonces si José Luis es verdaderamente un pastor bautista reformado, porque para que él sea un pastor bautista reformado, otro bautista reformado tuvo que haber impuesto las manos sobre él y haber orado por él, y si eso no pasó, entonces tiene que... Eso es un pensamiento completamente erróneo, porque no viene como una especie de jerarquía donde nosotros venimos de los apóstoles y yo te entrego lo que alguien me entregó y alguien le entregó y alguien le entregó y finalmente fue Pedro quien impuso las manos a nuestro tatara abuelo pastor. No es así como funciona. La imposición de manos ciertamente denota la autoridad de los pastores, pero dado que los pastores están ordenando a ese hombre al ministerio por el reconocimiento de la iglesia, el pastor impone las manos en nombre de la congregación, los oficiales y de los miembros en esas manos, que demuestra la aprobación, el cierre del proceso en el que ese hombre está siendo ordenado. Cuando una iglesia no tiene pastor, es legítimo y apropiado que esa iglesia busque la ayuda de otros pastores para que le ayuden en esa ordenación. Pero cuando una iglesia tiene pastor, no necesita ningún otro pastor para poder ordenar a sus ministros. Quiero darles finalmente un ejemplo práctico en nuestra propia iglesia. Hace más o menos unos 2 años fue ordenado al ministerio el pastor Taylor Walls, que es pastor conmigo en nuestra iglesia. Taylor fue escogido por la iglesia, hicimos un proceso como el que vamos a mirar más adelante, pero llegó el día de la ordenación de Taylor. Habían en nuestra iglesia, la iglesia estaba repleta y habían 9 pastores en ese día para la ordenación de Taylor, por el amor, por todo, estaban ahí porque querían acompañarnos. Y entonces yo entré en un debate grande. ¿Qué hago? Porque yo quiero honrar a estos hombres que me honran con su presencia. Y al mismo tiempo quiero enseñarle bien a nuestra iglesia. Así que los llamé atrás y les dije, hermanos, esto no sería lo mismo sin ustedes. Estoy completamente agradecido al Señor por el hecho de que estén aquí. Y les voy a pedir que ustedes puedan orar por Taylor, pero esta es la forma en la que lo vamos a hacer. Cuando sea la ordenación pastoral, solamente yo voy a imponer manos sobre Taylor, porque esta iglesia ya tiene un pastor. Y en mi imposición de manos estoy representando a nuestra congregación en el reconocimiento de este hombre. Pero luego de que haya impuesto mis manos sobre él y haya orado por él, les voy a pedir a todos ustedes que pasen para que puedan orar por él como dándole la diestra de compañerismo, como un pastor que es recibido también por estos compañeros pastores.
y fue una ceremonia maravillosa. Está en internet, cualquiera que la quiera ver en algún momento, no con tan buena calidad, pero está ahí. Y entonces fue precioso ver a estos hermanos orando por él y a una iglesia clara de que Taylor no es pastor porque 9 hombres vinieron a imponer las manos sobre él. Él es pastor porque ellos comprobaron que él es un como nuestro pastor. Imagínense cómo esas cosas chiquitas pueden dar muchísima claridad sobre el orden que se debe tener en una iglesia local. En todo esto que estamos analizando, hablando. Así que yo voy a estar feliz el día que desde la primera banca vea cómo José Luis le impone las manos a algún diácono, algún pastor en esa iglesia y luego darle un abrazo y decirle, estamos juntos en esto. Pero ese orden, esa autoridad viene por causa de la congregación reconociéndolo y los pastores direccionando lo que eso implica. Así que gloria al Señor por eso. Y aquí vamos a cerrar nuestra clase de hoy, que sé que ha sido extensa y he hablado casi sin parar como 2 horas, pero espero que sea de beneficio, de ayuda, de claridad las cosas que estamos mirando. Y les vuelvo a repetir esto. No se queden con preguntas. No se queden con preguntas. Hagamos preguntas. Porque es la única forma de entender si estamos entendiendo estos principios. Y es la única forma de aclarar si hay algo que no está tan claro. Yo tengo bien asumido mi papel como un hombre que tiene deficiencias aún hasta para enseñar. Y es probable que repita, que canse, que lo que no quiero darme el lujo es el hecho de que se quede algo sin ser respondido si es que pudiéramos hacerlo. Así que hagámoslo, preguntemos, hablemos sobre estos temas que son tan importantes.